Esto es El laberinto del Minotauro BK y hoy os voy a contar un cuento. Hoy no estoy para cuentos porque hoy voy a hablar de Medianoche, un libro de Esteban Navarro, un escritor que es un escritor que es policía, que escribe novela negra, tiene unas cuantas novelitas y está bastante bien y os recomiendo bastante que leáis sus libros. Y es que el último, Medianoche, yo en su día hice un podcast también de Cuarta Memoria, compré este libro Cuarta Memoria y Medianoche en tapa dura y es un libro que me ha enganchado bastante porque empieza la sinopsis ya. Bueno, la sinopsis yo me leí la sinopsis por encima, que te dice lo que pasa. Y bueno, no voy a dar mucho detalle porque para el que quiera leer el libro, pero bueno, básicamente es como son crímenes basados en, en cuentos de los hermanos Green o en esos cuentos de infantiles y tal, Cenicienta, Caperucita Roja y demás. Y realmente giras todo sobre en torno a eso y luego se van introduciendo una serie de personajes que te introducen poco a poco en la historia. Entonces, esta novela negra, yo pensaba que iba a ser una estructura parecida a la de la Cuarta Memoria y realmente la estructura de novela en sí y cómo los personajes se relacionan no tiene nada que ver, aunque la escriba el propio autor, el esquema, digamos, de cómo empieza y cómo se va desarrollando, no tiene nada que ver. Empieza la novela con lo que es la detective que llega. No voy a hacer mucho spoiler, pero voy a contar por encima de qué va la novela sin hacer spoiler, ¿vale? Llega, investiga los crímenes y tal, y poco a poco va hablando con gente y tal, y da como pasos, lo que me gusta en esta novela, que da como pasos temporales. Es importante leer al principio de cada capítulo en qué año estamos, porque son como varias épocas diferentes y te da saltos temporales de esos personajes. Están en una época a otra de su vida y claro, hablan en una conversación y de repente en el siguiente capítulo reflexiona y está en esa época de la vida 20 30 años antes, y son momentos cruciales en los que pasan cosas importantes en la novela. Y otra cosa a destacar de esta novela, que es una novela, a ver, el ritmo para mí es un ritmo lento, pausado, pero no todas las novelas negras, que a veces son novelas negras en las que el investigador está investigando y empieza a haber un crimen, otro, no dan de sí, tal, la cosa se acelera y yo creo que eso a veces no nos gusta a todos, es demasiado acelerado en todas estas novelas negras. Entonces, que sea un ritmo un poquito más pausado, que dé viajes en el tiempo que vamos a otras épocas en la que ha vivido el personaje, no es una novela de ficción, que nadie se equivoque. Y vamos en un sitio u otro y va reflexionando y va avanzando poquito a poco. A mí eso me gusta, que no sea como en otras novelas que está investigando y de repente, uy, otro crimen, otro crimen, otro crimen. Y ya todo sabe, uy, hay que acelerar porque el asesino está asesinando a otra víctima y tal. Y que vaya un poquito más pausado, pues me gusta. A ver, es pausado en ese sentido, pero luego quieres saber más sobre la historia, sobre qué ha pasado, sobre conocer algunos personajes, tal. Hay personajes que dicen, uy, este personaje, tal. Incluso las propias casas o tal son a veces personajes. Hay una casa que es casi prácticamente a las que se mueve la historia, entonces son también como personajes y es muy a destacar todo ello. Me salgo un poquito de seguir hablando del libro para decir que son ediciones en tapa dura. Las podéis comprar tanto como en tapa blanda como en tapa dura. Y eso, por 20 euros en tapa blanda y 25 en tapa dura. Pues bueno, yo para lo que está el libro, cómo está hecho y todo, está bastante bien. Decir una anécdota y tal, que yo es tanto como me enganchó y tal. Y el final, que no lo voy a decir obviamente, pero me enganchó tanto y me dejó tan enganchado el libro que quieres más del libro al final, que, yo miré por internet y revisé los capítulos, el índice y todo, y digo, uy, aquí ha habido un error de impresión porque faltan páginas, pero no, estaba perfectamente el libro. Lo que pasa es que yo tenía tantas ganas de leer y tantas ganas de la historia continuara y tal, pero bueno,
la historia acaba bien, yo creo que tiene un final tal, lo que pasa que te deja con ganas de quiero más de esto y me gusta tanto. Sobre el tema del ritmo, ya digo, es un ritmo pausado, pero luego al final del libro te pega una especie de, como digo yo, de what the fuck, de qué está pasando aquí y una serie tal. Las últimas yo creo que son 40 50 páginas. Empieza todo el ritmo a acelerar y a mí eso me gusta bastante, porque pasa con otros libros que bueno, empieza calmado y luego un poquito, cuando ya empieza un poquito el libro, te empiezan a hacer una cosa, otra, y aquí no. Un calmado, contando la historia pausadamente, y luego al final ya es cuando ya se empieza a desarrollar todo. Y gran parte de lo que ha pasado durante el libro tiene explicación en esta parte final. No son hechos sin con eso de pumba, lo ponemos, pim, pam y ya está. No, no, tiene bastante explicación. Así que os recomiendo que leáis este libro, porque yo del 2023 yo creo que es de los mejores libros que he leído. Un poco pausado al principio, pero yo digo, ya digo, para mí mi percepción es esa, pero luego va dando, bueno, pausado, pasado de que va dando crímenes con datos de cuentos y tal, y los datos que te va dando, o sea, pausado para los que solemos leer novela negra, que a veces es un ritmo más acelerado, pero luego cómo te va dando esas sorpresas y esos giros al final. Y todo lo del principio es que te merece mucho la pena porque la regodeas mucho la novela y va poco a poco dándote para el final. Y bueno, Esteban Navarro, que es un escritor que de momento no va a poder escribir más novelas porque estas cosas a veces que eh, tienen a veces, él lo ha contado más detalladamente en su Twitter y en su blog y demás, ha contado por qué no puede escribir más novelas, es una pena porque tiene bastante biblioteca de bibliografía de novelas escritas, pero de momento no va a poder escribir más nuevas, es una pena, pero bueno. Decir que si queréis comprar estas novelas, yo ni me llevo publicidad ni nada, pero bueno, ayudar a autores pequeñitos y tal, y que este autor, por ejemplo, Esteban Navarro, no está en las librerías ni en las grandes editoriales, se autopublica él, entonces voy a dejar el enlace en la descripción del podcast, ya sea en Spotify, en Ivo y en las distintas plataformas, voy a dejar el enlace y podéis contactar en esteban.o o r r a v a n @gmail.com y ahí podéis contactar y luego también en Amazon si podéis Esteban Navarro tenéis todas sus novelas ahí para verlas para todas su ya digo tiene bastantes novelas y las vende ya sea físico si las queréis físico contactar con él y la vende ya sea en papel o en tapa dura o en tapa blanda y también las vende digital muchas, ¿vale? También si tenéis plataformas como Kindle Unlimited o Kindle Prime, podéis esas novelas leerlas gratuitamente porque muchas están puestas por este sistema. Pero vamos, yo si os gusta o tal, os recomiendo que las compréis en papel porque la calidad y tal es bastante buena del papel y todo y cómo está la edición y todo y bueno, y merece mucho la pena y apoyar a estos autores pequeñitos. Así que un consejo, no leer esta novela a la medianoche, a las 12 porque por lo que pueda pasar, y no y no leyendo un cuento, porque pueden pasar cositas, así que mucho ojo, recomiendo esta novela y todo lo que es de Esteban Navarro. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.